Bienvenidos todos mis amigos que están viendo este video por YouTube y bienvenidos todos los presentes también. Aquí tenemos un lindo grupo de personas. Saluden allí a la cámara que va a salir en YouTube el saludito. Gracias por estar viendo esta presentación y ustedes gracias por estar aquí, invitarnos con mi esposa a algunas presentaciones y pasar un ratito juntos. Hoy vamos a hablar acerca de una pregunta. ¿Quién era la serpiente del paraíso, del Edén? ¿Quién creen que es? A ver, ¿alguien tiene? El diablo. Ya, listo. Gracias. Ya está. No. Es obviamente lo que se cree habitualmente. El diablo es la serpiente antigua, Satanás. Pero si lo preguntamos es porque hay algo más de fondo, ¿no? No puede ser tan fácil la respuesta. O puede ser, pero hay cositas que empiezan a no tener sentido. Ustedes imagínense, ¿cómo es que habla una víbora? Eva, ven aquí que te traigo unas manzanitas. Hombre, primero uno se asusta si te habla una víbora. ¿Dios hizo a la serpiente hablando? Y otra pregunta que podríamos hacernos, ¿era acaso la serpiente más astuta que todos los animales del huerto? Pero dijo, este igual parece medio bestia, así que igual soy más astuta que el hombre. ¿Cómo es que la serpiente es más inteligente que el hombre? Ok, ¿cómo es que la víbora puede engañar y llega al grado de engañar a Adán y Eva? Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿era la serpiente un animal? ¿La creó Dios? Sí, ¿verdad? Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había creado. Así que la serpiente era un animal creado por Dios, era cualquier animal, solo que era más astuta que todos los animales del huerto que Dios había creado. Ok, la pregunta ahora viene, ¿la serpiente fue poseída por el diablo? Y aquí viene un aspecto curioso, porque tu inteligencia o tu astucia dependerá de a quién le eches la culpa. A quien tú le eches la culpa, esa persona es más inteligente que tú. ¿Ok? Así que cuidado a quién le echamos la culpa, porque depende de a quien tú culpes, esa persona es más inteligente que tú. Entonces Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasa? Dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. La mujer es más astuta que el hombre, porque el hombre le está echando la culpa a ella. Pero aquí tenemos un problema. ¿Y qué pasa con la mujer? Ah, la serpiente. Así que la serpiente resultó ser más astuta que el hombre y que la mujer. ¿Y a quién le echa la culpa a la serpiente? Fíjense que era tan astuta que no le echó la culpa a nadie. Eso sí que era ser astuta. Ahora, pudo haber dicho ella, no. El diablo que tú hiciste, él me hipnotizó y por eso yo hice comer a Adán y Eva del fruto. Pero la serpiente nunca dice eso. Ahora viene algo aún más intrigante y es que Dios, ¿por qué no castigó al diablo quien usó a la serpiente para engañar a Adán y Eva? Si el diablo hubiese hipnotizado o poseído a la serpiente o lo hubiera usado como medium, ¿por qué Dios le dice a la serpiente, tú te arrastrarás, tú comerás polvo? Es más, le habla de una simiente. Pero, claro, ¿qué culpa tiene la serpiente si fue poseída por el diablo? Está hablando del animal que se arrastrará y comerá polvo. No, es que eso es metafórico. Ah, y la serpiente entonces no es metafórica. No, es que todo esto es como simbólico.
el fruto es simbólico, entonces Adán y Eva también son simbólicos. Entramos en un terreno difícil. Ahora, el caso es que Dios obviamente no se dejó engañar por la serpiente. No era que el diablo le dijo, se escondió, y la serpiente, como no se justifica, paga el pato. No, pero Dios termina castigando a la serpiente en el relato. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es esta serpiente? ¿Qué es lo que sucedió con este primer pecado? ¿De qué se trataba? Muchos dicen que se trata de un pecado sexual, ¿verdad? Esto está bien difundido entre los cristianos, pero tenemos un problema porque Dios mismo le había dicho, multiplíquense, llenen la tierra. Así que el sexo no era un pecado, es algo que creó Dios. Así que no pasa nada con lo de eso, así que no puede ser eso. El otro es que hay un error gastronómico. El primer pecado consistió en que nos comimos una manzana. ¿De dónde tenemos la idea de que era una manzana? ¿Alguien sabe de dónde salió la idea de que el primer fruto, porque dice fruto, era una manzana? Resulta que ahí entra el curioso latín. Cuando la Vulgata latina se tradujo, fruto del bien y del mal se tradujo lignus scentiae, boni et mali. Y la palabra mali es similar a malum, que significa manzana. Yo no los culparía, y eso que no tenían a Maluma, mezclar mali con malum, que es malo, ¿no? Pero de ahí viene, de un error del latín, un detallito, ¿no? Pero el asunto es que, ¿cómo pudo ser todo este lío y todo este problema? En serio, guerras y muertes de personas inocentes, sufrimiento a lo largo de miles de años, solo tomar un fruto y un error gastronómico. No, algunos dicen que fue que la desobediencia, lo que significaba el tomar el fruto. Vamos, por favor, estamos hablando de Dios. Hasta un padre deja pasar eso de su hijo. Las consecuencias que vinieron fueron terribles, si es que ese fue el problema en un principio. Así que ahora viene un problema con el que se encuentran los teólogos. Y es que si la serpiente era Satanás, en todo el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los teólogos concuerdan en que Satanás no aparece por ninguna parte. De hecho, antes del exilio de Babilonia, no se creía en Satanás. Todo venía de Dios. Lo bueno, lo malo, la bendición y la maldición. Dios hace vivir y Dios hace morir. Todo viene de Dios, porque buscaban creer en un solo Dios. Si creían en demonios y en cosas así, estarían creyendo en más dioses. Como cayeron en la idolatría y adoración a dioses paganos, los profetas dijeron, por esta razón va a venir Babilonia y se irán exiliados. El pueblo de Israel cayó en el exilio. Cuando volvieron del exilio, ya tenían nociones de que existía un enemigo de Dios, Satanás. ¿Ok? Un enemigo de Dios, directo, un adversario. Pero antes de eso, nadie tenía una idea de que Satanás fuese un ángel caído o algo así. El escritor de Génesis no se le pasó ni por un segundo por la mente que la serpiente, cuando él hablase de la serpiente, estaría hablando del diablo. Así que, ¿de qué diablos está hablando cuando habla de la serpiente? Resulta que hay aquí un asunto. Cuando vuelven del exilio de Babilonia, se divide en 5 grupos. Eventualmente se divide en 5 grupos la nación de Israel. 5 grupos, y no me refiero a tribus, sino que me refiero a los fariseos, a los saduceos, a los sicarios y a los celotes, y un grupito más que eran los esenios. Quedan por ahí una secta media rara del desierto. ¿Ok? De ahí viene Juan el Bautista, un poco influenciado por los esenios. Tenemos a los fariseos, y estos son muy curiosos porque de alguna forma tienen su pionero, todavía no tienen su título ni nada,
su pionero en Nehemías. Estricto con la ley. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos al exilio? Porque quebrantamos la ley. Para evitar volver al exilio, ¿qué hay que hacer? Ser más riguroso con la ley. Y se crean los fariseos, quienes eran doctores de la ley, que comenzaron a poner diversos cercos de protección para evitar que el pueblo volviera a caer en el quebrantamiento de la ley. Y dentro de estos cercos, ellos ponían cosas como, decían que estaban basándose en la misma Torá. Dios mismo ponía estas leyes así. ¿Ustedes se han preguntado por qué caminaban 1000 pasos solamente en sábado? Y no podían caminar más porque lo quebrantarían. Tenían que hacer como una especie de choza ahí, ¿no? Hacer su lugar y luego dar otros 1000 pasos. En fin, eran muchas leyes sobre las 613 leyes, leyes sobre leyes, ¿ok? Para evitar quebrantar la ley principal, la que era, digamos. Dicen que Dios hizo eso cuando le dijo a Adán y Eva, no comáis del fruto del árbol, ni lo toquéis. ¿Entienden? O sea, tocarlo era acercarte más a quebrantar la ley. Entonces pusieron esa otra ley que protegía de que finalmente comieran. O sea, si no lo tocaban, era un cerco. Entonces ellos tenían toda esta clase de leyes que eran muy exigentes. Y de ahí viene la historia de los fariseos. Básicamente se creó para evitar que el pueblo volviera a caer en idolatría. ¿Te gustaría participar de un encuentro en vivo y en directo como este? Pues ya puedes inscribirte en el link de la descripción a nuestro segundo encuentro internacional de bereanos, de la religión a tu mejor versión. Este se realizará del 5 al 8 de diciembre de este 2024 en España. Descubrirás cómo sanar las heridas que nos ha dejado la religión y tomar completo control de tu vida. Para ello, tendremos diferentes conferencistas invitados, tiempo con amigos, excursiones a la naturaleza y aprenderás cómo ponerte en forma por medio de actividades físicas y técnicas de respiración. Luego vienen la aristocracia, que eran los más pudientes. Estos eran los saduceos. Y los saduceos, como bien habíamos dicho, buscaban que Israel creyera en un solo Dios nomás. Por lo tanto, cuando te hablaban de espíritus, ellos como que se incomodaban un poco. De hecho, los saduceos solo creían en la Torá. Para ellos no tenía mucha validez el resto de libros y cosas que se enseñaban después del exilio de Babilonia. Solo iban a la senda antigua, ¿no? A lo más fundamental, a los pioneros, a la Torá, a Moisés. ¿Les suena familiar? Los saduceos eran de eso, los que estudiaban a los pioneros. Solo los pioneros, y el resto era todo apostasía de ahí en adelante. Entonces, al estudiar solo el Pentateuco, ellos no creían en Satanás, ni en los ángeles, ni en la resurrección. Como no creían ni en espíritu, ni ángeles, ni en la resurrección, ellos tenían claro que la serpiente no era Satanás, pero también tenían claro que había que cuidarse del engaño de la serpiente, que era no moriréis. Y aquí hay algo que a muchos les va a poner la piel de gallina. Los saduceos no creían que había algo después de la muerte. Sin embargo, creían en Dios. Pero para ellos, tú simplemente
morías y tu simiente y tu descendencia a través de ella, tú trascendías. Creían en la trascendencia a través del primogénito, del que heredaba, y eso era muy importante para ellos. Todo esto viene basado en la Torá. Entonces, cuando escuchan a la serpiente, no moriréis, ven a los fariseos que dicen, no, habrá resurrección, hay espíritus, hay cosas así. Y dicen, no, eso no puede ser. Están escuchando a la serpiente, no moriréis. ¿Entienden? Ellos dicen, ese era el engaño de la serpiente, de que después de la muerte hay algo. Para nuestro alivio, Jesús los confrontó más tarde sobre eso. Incluso Pablo en un momento habla de la resurrección y se están juzgándolo los saduceos y los fariseos y hace que se peleen entre ellos porque les habla de la resurrección y empiezan ahí y se desenfocan un poco de su enemigo en común que era Pablo. Luego tenemos los celotes, que ya hablamos un poquito de eso, que eran los que impulsaban las revueltas, los que estaban ahí organizando todo para que los imperios que los invadían no los llevaran al exilio otra vez. O sea, todo esto era un grupo anti-exilio, era el trío anti-exilio. Unos que iban solo a la Torá y a evitar que adoraran a otro Dios, otros que eran estrictos con la ley y con la idolatría, y otros que trataban de rebelarse contra cualquiera que quisiera llevarlos al exilio. Era un trío anti-exilio y de ahí vienen todos estos grupos, los saduceos, los fariseos, esa es la historia de ellos. Ahora, con ese contexto, solo después del exilio de Babilonia se llegó a creer en Satanás. Entonces, ¿qué simboliza la serpiente en la cultura en la que se escribió el libro de Génesis? Entonces, resulta que la serpiente para los cananeos era adorada por 3 razones. A diferencia de nosotros que no vemos tantas cualidades positivas, aparte de hoy, qué linda piel que tiene, en la serpiente, ellos la adoraban por 3 razones. 1, era símbolo de la inmortalidad. Y de ahí que los saduceos decían, cuidado con eso. Era símbolo de la inmortalidad porque mudaba sus escamas. Número 2, era símbolo de la sabiduría y el conocimiento divino, porque no tiene cejas y tiene una mirada penetrante. Número 3, la serpiente, no, es verdad, la serpiente era símbolo de fecundidad, porque se arrastraba sobre la tierra y ellos decían que iba fecundando el suelo y lo iba fertilizando. Porque para ellos una de sus dioses principales también era Acera, la diosa de la fertilidad. No era la Acera, sino la diosa. Y Baal, que era el dios principal, pero la serpiente era adorada por ser también una divinidad simbolizada también en estos dioses. Ahora, ¿qué resulta? Que la serpiente para el pueblo hebreo, los hebreos que llegaron del desierto, era muy seductora. Ahora, imagínense ustedes tener un dios especialista en el desierto, un dios nómada, que es especialista en enviar rayos contra las naciones que te quieren invadir, en darte agua de una piedra del desierto, en alimentarte en el páramo con pan del cielo, un Dios que es estricto con las leyes y mantener el orden en un campamento, que se pueden desordenar las cosas, así que da leyes estrictas para ello, un Dios que es una guía no muy bueno porque vagaron 40 años, pero al fin y al cabo los cuidó. Los protegió, les dio cobijo, les cubría con una nube en el día para que no les diera tanto calor y los protegía con una columna de fuego en la noche para ahuyentar la oscuridad. Era un buen Dios, los cuidaba, lo querían en el desierto. Pero cuando llegaron a Canaán se encontraron con que estos tienen un Dios que está casado. Este Dios está casado, tiene su esposa Acera, Baal. ¿Y nosotros con este solterón? Aparte, este Dios que tienen ellos es experto en agricultura y ganadería. Y no vimos ni una flor en el desierto nosotros con este Dios. Es sedentario y nosotros ahora queremos establecernos, estabilizarnos como nación. Y los cananeos tienen todas estas cosas. Y mira el culto de este Dios. Tienen sacerdotisas guapas. Mira, con este Aarón de aquí todo arrugado. Claro, era seductor. Incluso eran cariñosas las sacerdotisas.
¿Saben? Todo eso atraía mucho la atención de los israelitas al culto de este nuevo Dios. Así que no querían un Dios solterón. De hecho, hay registros arqueológicos de que a Yahvé le quisieron traer también una esposa. O sea, Yahvé y su acera. Muchas inscripciones decían que damos la bendición de parte de Yahvé y su acera, su esposa. Así que querían que Yahvé también tuviera una esposa. Envidiaban, porque ahora tenían ellos campos, grandes frutos, y ellos no sabían cómo hacer para tener un Dios que les diera para multiplicar la tierra. Entonces empezaron a ver que ellos adoraban a la serpiente. Y les comenzó a llamar la atención la serpiente. Y aquí, como ven esta divinidad práctica, resulta que esta se llamaba, voy a leerlo de aquí, Ninguisada. Estoy complicado con estos idiomas cananeos y latín, eso ya, pero bueno. Era muy antigua, que era adorada por las civilizaciones antes de que se escribiera el Génesis, mucho antes, y que tenía 2 grifones. ¿Vale? Y los grifones eran una especie de águila, mitad león, que tenía alas. Y si a alguien le parece familiar el asunto, esta Ninguisida, esta serpiente, era la señora y custodia del árbol de la vida. Y los cúbridos, los guardaespaldas, eran estos 2 grifones. No sé, cualquier parecido con la Biblia es pura coincidencia. Y resulta que el escritor del libro de Génesis, en este contexto, dice, algo hay que hacer para que los israelitas no estén queriendo adorar o yendo por el camino de la religión de la serpiente. Así que el escritor del libro de Génesis dijo, no, la serpiente no puede ser la señora del árbol de la vida, la serpiente será la señora de otro árbol. Un árbol que va a traer sufrimiento y desgracia a la humanidad. Y habrán otros 2 custodios que evitarán que el ser humano vuelva al árbol de la vida. Otros 2 alados, ¿bien? Otros 2 grifones. Y aquí, luego de 400 o 600 años más tarde, por primera vez en el libro de Sabidurías, dice lo siguiente, Sabidurías 2:24. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Pero esto muchos años después de que se haya escrito el libro de Génesis. Y esta es la primera instancia que un escritor hebreo pone que el diablo fue el culpable de que entrara el pecado en el mundo. Sin embargo, el que escribió Génesis no tenía en mente al diablo, tenía en mente a la religión de Canaán. Para él, todos los males del mundo venían a causa de la religión de Canaán. Así que entre más nos alejáramos de la religión de Canaán, más cerca estaríamos de volver al paraíso. Y, voy a decir, se inventó la historia de Génesis. Él escribió la historia de Génesis basado en su propio contexto cultural. Ahora bien, la idea de Satanás se popularizó para nosotros y más tarde en el Nuevo Testamento, no crean que los del Nuevo Testamento como Pablo, quien fue educado a los pies de Gamaliel, mañana hablaremos de quién era Gamaliel, de dónde venía, quién eran estos rabinos tan reconocidos. Pero Pablo, no crean que no sabía de qué se trataba la serpiente. En 2 Corintios 11:5 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Atención, porque esta es la misma expresión que se usa para los 144.000. No se trata de no haber conocido mujer o no tener pecado. Pablo va a dar la verdadera descripción de los que son como virgen. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra aquí es
un Cristo completo, un Cristo no dual, no dividido, no del bien y del mal, sino un Cristo bondadoso del todo, solo luz. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, noten, otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu. Predicar a otro Jesús sería predicar a un Jesús que viene y quiere matar a los que se le opongan. Otro Mesías. Porque Jesús no es así. Eso es predicar a otro Jesús. Si alguien predica a otro espíritu, es como cuando Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque ellos querían hacer descender fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos, como hizo Elías. Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Predicar un espíritu de un Dios que quiere quemar a la gente es predicar otro espíritu. Otro evangelio que el que habéis aceptado, otra cosa que llamen buena noticia, que no sean realmente buenas noticias. Pienso que de nada he sido inferior a aquellos tales apóstoles que toleráis. Y cuando habla de tales apóstoles que toleráis, había maestros judíos que venían a enseñar que ellos volvieran a la ley, volvieran a creer en un Jesús conforme a Moisés, en un espíritu de destrucción, en un espíritu de si tú haces algo malo, mereces el castigo de la ley y tienes que ser obediente a la ley. Eso eran los superapóstoles que se creían grandes. Y Pablo dijo, pues perdonadme que también me crea yo un gran apóstol, porque no creo que soy inferior a ellos y les vengo a decir que le están predicando a otro Jesús. Están siendo engañados igual como la serpiente engañó a Eva. O sea que Pablo sabía de qué trataba el asunto. Él sabía que se trataba de una filosofía o una religión que simbolizaba la serpiente. Adivinen a quiénes Jesús les dijo serpientes. Generación de víboras. A los fariseos. Porque ellos mostraban un evangelio del reino basado en la ley. Un evangelio del bien y del mal. Que si tú haces bueno, Dios te recompensa y si tú haces mal, Dios te castiga. Algo basado en los méritos. Dios es distinto a eso. Este es el real enemigo de Dios, engañador y usurpador. No las personas, sino este espíritu, este evangelio, esta idea que aleja a los seres humanos de Dios. Obviamente lo reinterpretaron, obviamente tenían ahora un concepto nuevo de lo que era el paraíso, que era el árbol de la vida, era Jesús, y un concepto totalmente nuevo de lo que era el árbol del bien y del mal. Es a saber, una religión que ya no era la de Canaán, una religión que ahora era la de Israel. Israel había pasado a convertirse en la serpiente. Cuando todo esto acaba, el sistema de Israel, de templo, Apocalipsis lo llama algo así como que la serpiente antigua, noten que ya aclara, la serpiente antigua es echada al lago de fuego. La que se llama Diablo y Satanás. Ahora, atención, porque Diablo y Satanás no necesariamente es un nombre, sino es llamarlo el engañador o el adversario. Eso es lo que significa el Diablo y Satanás. Así que yo no estoy negando, ojo, no soy un saduceo, no estoy negando que exista Satanás, pero en tal caso debemos atenernos al contexto de lo que ocurría y ver qué nos está alejando del paraíso hoy. ¿Qué evangelio nos está alejando del paraíso a vivir una vida más cercana a Jesús, quien es el verdadero árbol de la vida? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado, es la vida eterna, dijo Jesús. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Al acercarnos a Jesús, nos acercamos al árbol de la vida y al paraíso y a la vida que Dios quiere para nosotros, en abundancia. Y al acercarnos a este otro tipo de religión, nos acercamos más a miseria, nos acercamos más a culpa, a tenerle miedo a Dios. ¿Sí o no?
Eso sucede. Entre más creemos en esta idea de Dios que nos presentó la serpiente, en esta religión, más queremos huir de Dios, nos escondemos de Él, más queremos taparnos con nuestra propia justicia, nuestras propias hojas de higuera, cubrirnos, nos sentimos desnudos, y más nos alejamos de Jesús. Entonces los apóstoles sabían el significado de la serpiente. Jesús sabía el significado de la serpiente. Y él mismo dijo, ustedes están pareciéndose a la serpiente. Son una generación de víboras. No atacándolos a ellos, sino mostrando lo que estaba ocurriendo. Así que nada, quise hacer este tema cortito, pero sé que van a quedar muchas preguntas, muchas dudas acerca del Génesis ahora, pero realmente si vamos al contexto cultural, nos vamos a encontrar con eso, con que el Génesis fue escrito en ese contexto. Y eso nos puede aclarar muchas cosas también. Así que nada, mañana vamos a presentar un tema que a mí la verdad me apasiona mucho, que vamos a introducirnos en todo el trasfondo cultural de la vida de Jesús. Qué rabinos lo influenciaron, cómo se crió, a qué escuela fue, cómo aprendió lo que sabía y qué significa eso de, oye Pedro, ven y sígueme, y que Pedro lo sigue como si nada. ¿Por qué? ¿Okay? Muchas cositas y preguntas que vamos a desarrollar mañana en cuanto a eso, a la cultura judía y hebrea. Pero nada, quería darles esto ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora a continuación. El siguiente tema, una vez que esté publicado, aparecerá aquí en pantalla. Te mando un abrazo grande y no olvides suscribirte a nuestro canal.